El polvo de Patmos todavía existe. Puedes buscarlo en un mapa, encontrarlo en el mar Egeo, una isla pequeña de roca volcánica que el Imperio Romano usaba para algo muy específico, deshacerse de personas que consideraba peligrosas, pero que no quería convertir en mártires. El destierro era más limpio que la ejecución cuando el condenado tenía seguidores. Así que los mandaban lejos, a trabajar en las minas, a vivir entre el calor y la piedra, a morir lentamente de olvido. Eso es lo que Roma le hizo a un anciano, que para ese momento ya cargaba décadas de vida en la fe, que había visto cosas que ningún otro ser humano sobre la tierra había visto, que había reclinado su cabeza sobre el pecho del Maestro en la última cena, y que ahora, con las manos probablemente endurecidas por el trabajo forzado, tomó algo para escribir y comenzó a registrar lo que le estaba siendo mostrado. Su nombre era Juan, y lo que escribió en esa isla se convirtió en el texto más incomprendido, más temido, más mal interpretado y al mismo tiempo más profundamente necesario de toda la Escritura. Permíteme decirte algo desde el principio, y quiero que lo lleves contigo durante todo este tiempo que vamos a compartir. El libro de Apocalipsis no fue escrito para confundir, fue escrito para revelar. La palabra misma, Apocalipsis, viene del griego apocalipsis, que significa precisamente eso: revelación, descubrimiento, quitar el velo que cubre algo. El nombre del libro no es una advertencia de oscuridad, sino una promesa de claridad. Y sin embargo, pocas cosas en la historia de la fe cristiana han generado tanta oscuridad como este texto que prometía luz. ¿Por qué ocurre eso? Porque lo leemos desde afuera del mundo en que fue escrito. Lo leemos como si Juan hubiera estado describiendo nuestro siglo, nuestras guerras, nuestras pantallas, nuestras noticias. Y al hacerlo, nos perdemos casi todo lo que él estaba diciendo realmente. Porque Juan estaba hablando con personas que vivían bajo el terror del Imperio Romano, que sabían exactamente qué significaba una bestia que exigía adoración, que reconocían los símbolos porque formaban parte de su mundo cotidiano, que lloraban mientras leían porque entendían, porque la revelación los tocaba directamente en el lugar donde vivían su sufrimiento. Cuando recuperamos ese contexto, algo extraordinario sucede. El libro deja de ser aterrador y comienza a ser consolador. Deja de ser un código sobre el futuro y se convierte en una palabra profunda sobre el presente de ellos primero, y luego, por extensión, sobre el nuestro también. Pero hay que ir en orden. Hay que ir versículo por versículo, respirando cada imagen, preguntando qué significaba para quien lo escribió y para quien lo escuchó por primera vez. Sí, lo escuchó. Porque en el mundo antiguo, los textos se leían en voz alta en las comunidades. El libro de Apocalipsis fue diseñado para ser proclamado, para resonar en el aire de una sala donde personas asustadas se reunían a escuchar. Y eso también cambia todo. Cambia el ritmo, cambia la intensidad, cambia la razón de sus repeticiones y sus crescendos y sus silencios repentinos. No es un tratado académico, es una sinfonía, y nosotros vamos a escucharla completa. Imagina por un momento que eres parte de esa primera audiencia. No estás sentado frente a una pantalla, estás en una casa en Éfeso, o en Esmirna, o en Pérgamo. Afuera, el imperio exige que cada ciudadano ofrezca incienso ante la imagen del César y declare que él es Señor, Kyrios, el mismo título que tú usas para Jesús. Negarte tiene consecuencias. Has visto a personas perder su trabajo, su familia, su libertad. Algunos han muerto, y en ese contexto llega alguien que dice: tengo algo para ti. Tengo una carta del anciano Juan, que está preso en Patmos. Dice que le fue dada una visión. Dice que el Cordero reina. Dice que el imperio caerá. Dice que Dios no ha olvidado tu nombre. ¿Entiendes ahora por qué cada palabra importaba? El libro comienza con una identificación triple que no debemos pasar por alto. Juan dice que es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, pronto. En griego, entachei,
que significa con rapidez, sin demora. Desde la primera línea, el texto nos dice que lo que viene no es para un futuro lejano, sino para personas que ya están esperando, que ya están sufriendo, que necesitan saber ahora. Y añade algo más. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esa bienaventuranza es la primera de 7 que aparecen distribuidas a lo largo del libro, y tiene un peso enorme. No dice bienaventurado el que descifra los misterios, ni el que construye el sistema teológico correcto, ni el que predice el año exacto del fin. Dice, bienaventurado el que guarda, el que vive de acuerdo con lo que este libro dice. Esa es la promesa central. No conocimiento especulativo, sino fidelidad transformadora. Juan saluda a las 7 iglesias que están en Asia. 7. El número 7 aparece más de 50 veces en Apocalipsis y siempre carga el mismo significado simbólico que tiene en toda la escritura hebrea. Completud, totalidad, perfección divina. Las 7 iglesias son iglesias reales, con nombres reales, con problemas reales, pero también representan la iglesia completa, la totalidad del cuerpo de Cristo en todos sus estados posibles. El mensaje no es solo para Éfeso o la Odisea, es para todos los que han de escuchar. Y luego Juan dice algo que detiene el tiempo. Dice que el saludo viene del que es y que era y que ha de venir. Esta frase, esta forma de nombrar a Dios, es una expansión del nombre sagrado que Dios pronunció ante Moisés en el desierto. Yo soy el que soy, YHWH, el ser eterno, el que existe sin antes ni después. Pero Juan lo expande en 3 dimensiones temporales, porque está hablando con personas que viven en el tiempo, que sufren en el tiempo, que necesitan saber que el Dios eterno no está ausente de su momento histórico concreto. El que es, presente. El que era, pasado. El que ha de venir, futuro. Todo el tiempo, todo el ser, todo el poder, concentrado en aquel que envía este mensaje, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esta referencia ha generado mucha confusión, porque algunos la leen como si hubiera 7 entidades espirituales distintas. Pero en el contexto de la literatura judía del primer siglo, los 7 espíritus son una forma de describir la plenitud del Espíritu Santo, basada en la visión de Isaías, donde el Espíritu tiene 7 manifestaciones. Es el mismo Espíritu, completo, perfecto, presente ante el trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí quiero que te detengas en esa primera descripción de Jesús, el testigo fiel, en griego, martis, mártir. Jesús es llamado el mártir fiel, el que dio su vida como testimonio de la verdad. Y eso no es un detalle menor para personas que están siendo ejecutadas por negarse a rendir culto al César. Juan les está diciendo, el Señor que ustedes siguen no los llama a algo que Él mismo no vivió primero. Él fue el primer testigo, el primero en morir por la verdad, y por eso también es el primogénito de los muertos, el primero en resucitar, la garantía de que la muerte no tiene la última palabra. Soberano de los reyes de la tierra, no Roma, no el César, Jesús. Esta declaración, dicha en voz alta en una ciudad del imperio, era políticamente explosiva. Era la razón por la que Juan estaba en Patmos. Era la razón por la que las comunidades a las que escribe estaban sufriendo. Y Juan la pronuncia de todas formas, sin suavizarla, sin codificarla, con toda su claridad revolucionaria. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Este lenguaje viene directamente del Éxodo. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, les dice que serán para él un reino de sacerdotes, una nación santa. Juan aplica ese lenguaje a las comunidades de Jesús. No son ciudadanos de segunda categoría del Imperio Romano. Son reyes y sacerdotes del Dios del universo. La dignidad que el imperio les niega, Dios se las otorga completamente.
Luego viene una visión que es uno de los momentos más intensos de toda la literatura antigua. Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, y que oyó detrás de él una gran voz como de trompeta. Y al darse vuelta vio 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a alguien semejante al Hijo del Hombre. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. En su mano derecha sostenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en su fuerza. Esta descripción no es una descripción física de cómo se ve Jesús. Es un retrato de poder y autoridad construido con el lenguaje de la visión del profeta Daniel, donde el anciano de días tiene cabello blanco como lana, y su trono es llamas de fuego. Juan está diciendo que Jesús comparte la gloria divina del anciano de días. La espada que sale de su boca no es un arma literal, sino la palabra, poderosa y cortante. Los ojos como fuego son el poder de ver con perfecta claridad, sin ilusiones, sin engaño. Los pies de bronce bruñido sugieren firmeza, permanencia, la capacidad de sostenerse incluso en el calor del juicio. Y Juan cae como muerto a sus pies, no como alguien que desaparece, sino como alguien completamente abrumado por la presencia que percibe. Y entonces sucede algo que creo que define toda la teología del libro. El que acaba de ser descrito con toda esa gloria, el que brilla como el sol, el que tiene la voz como de muchas aguas, pone su mano derecha sobre Juan y le dice: «No temas, no temas». Son las mismas palabras que el ángel le dijo a María, las mismas que Jesús le dijo a Pedro cuando caminó sobre el agua, las mismas que Dios le dijo a Abraham, a Isaac, a Moisés. La presencia más poderosa del universo, la gloria que hace caer al hombre postrado, dice su primera palabra al ser humano tembloroso, y esa primera palabra es una invitación a la paz. Esto importa. Importa porque el libro que viene a continuación está lleno de imágenes terribles, de ángeles con trompetas, de bestias, de plagues. Y sin embargo, la primera palabra que pronuncia su protagonista al encontrarse con un humano es: «No temas. Yo soy el primero y el último», continúa, «y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Las llaves. En el mundo antiguo, las llaves representaban autoridad y control. Quien tiene las llaves, tiene el poder de abrir y cerrar. Jesús dice que tiene las llaves de la muerte y del lugar de los muertos. Para personas que ven morir a sus seres queridos por causa de la fe, esta declaración es todo. Significa que la muerte no es el fin, sino una puerta que alguien más controla, alguien que los ama, alguien que ya atravesó esa puerta y regresó. Las cartas a las 7 iglesias ocupan los capítulos 2 y 3, y cada una de ellas sigue una estructura similar que al mismo tiempo permite variaciones profundas. Hay un destinatario, una descripción de Jesús que conecta con la visión del capítulo 1, un reconocimiento de lo que la comunidad está haciendo bien, una reprensión de lo que necesita cambiar, una llamada al arrepentimiento y una promesa al vencedor. Y luego la frase que se repite en todas: «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». El que tiene oído. Jesús usó esta misma frase en los Evangelios cuando hablaba en parábolas. Es una invitación a la escucha profunda, a la atención interior que va más allá de la superficie de las palabras. No es suficiente con que entren sonidos en tu oído. Tienes que escuchar de verdad. La primera carta es para Éfeso. Jesús reconoce su trabajo arduo, su perseverancia, su rechazo de los falsos apóstoles, pero luego dice algo que suena como el dolor de alguien que ama profundamente. «Has dejado tu primer amor». Esta expresión en griego es «ten agapen sou, ten proten», el amor que tenías al principio, el amor original, el amor que todo lo mueve porque viene de un lugar de maravilla y gratitud pura. La comunidad de Éfeso ha seguido trabajando, ha seguido guardando la doctrina correcta.
Pero en el proceso de defender la verdad, algo se ha enfriado en su interior. Y Jesús dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. La primera obra, la obra original, el amor. Esta carta ya lleva dentro un diagnóstico de algo que puede sucederle a cualquier comunidad de fe en cualquier siglo, que la vigilancia doctrinal, necesaria y buena en sí misma, se convierta en una armadura que ya no puedes sentir. La carta a Esmirna es la más corta y al mismo tiempo la más tierna. Jesús no tiene ninguna reprensión para esta comunidad. Solo les dice que conoce su tribulación, su pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. Y luego, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Los 10 días. En el lenguaje bíblico, esto no es una predicción de duración exacta, sino una imagen de algo limitado, de un sufrimiento que tiene un fin. El libro de Daniel usa el número 10 de manera similar, cuando Daniel pide que se le pruebe por 10 días. Es un periodo concreto pero acotado. La persecución tendrá fin. La muerte no es el final. Y la promesa es la corona de la vida. Stefanos en griego, no la corona de un rey, sino la corona que se daba a los atletas vencedores. Una corona de victoria. La carta a Pérgamo menciona que la iglesia vive donde está el trono de Satanás. Esta no es una metáfora vaga. Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia y albergaba el gran altar a Zeus Sóter, el salvador Zeus, cuya silueta monumental dominaba la ciudad desde la colina. También era el primer lugar en Asia donde se había levantado un templo al culto imperial. El trono de Satanás no es una figura retórica, es una dirección geográfica, y aún así, dice Jesús, retienes mi nombre. No has negado mi fe. Pero Pérgamo tiene un problema. Tolera a los que siguen la enseñanza de Balaam y a los nicolaitas. Ambas referencias apuntan a la misma cosa, a la acomodación al sistema imperial, a la práctica de comer alimentos sacrificados a los ídolos y de participar en los banquetes religiosos del imperio para mantener buenas relaciones comerciales y sociales. El mundo antiguo mezclaba religión con economía de formas que hoy nos resultan difíciles de imaginar. Las guildas artesanales tenían divinidades patronas. Los banquetes de negocios comenzaban con ofrendas a los dioses. Negarse a participar significaba marginarse económicamente. Y algunas personas dentro de la comunidad estaban argumentando que era posible participar en esas prácticas sin comprometer la fe, que la idolatría exterior no contaminaba la fe interior. Jesús dice que no. Y promete al que venza el maná escondido, el nombre secreto escrito en una piedra blanca. El maná escondido evoca el maná del desierto, el pan del cielo que Dios dio a Israel cuando no había nada más. La piedra blanca con un nombre nuevo era en el mundo romano una tablilla que se daba como señal de admisión a un banquete o como signo de inocencia en un juicio. Jesús promete un nombre que solo Él conoce, una identidad que nadie más puede dar, una pertenencia que ningún sistema imperial puede otorgar ni quitar. Tiatira recibe la carta más larga de las 7. La ciudad era famosa por sus guildas artesanales, especialmente las de tintes y telas. Lidia, la mujer que hospedó a Pablo en Filipos, era comerciante de púrpura de Tiatira. Las guildas eran inseparables de la vida religiosa. Y en Tiatira hay una figura que Juan llama Jezabel, tomando el nombre de la reina de Israel que introdujo el culto a Baal. Alguien dentro de la comunidad, probablemente alguien con autoridad, está enseñando que no hay problema en acomodarse, en participar en los ritos del imperio, en comer lo sacrificado a los ídolos. Juan la llama profetisa porque ella misma se presenta como tal, y Jesús dice que le ha dado tiempo para arrepentirse y no se ha arrepentido. La advertencia que sigue es severa, pero también específica. No es una condena de toda la comunidad, sino de aquellos que siguen esa enseñanza. Y luego Jesús añade, al resto de vosotros en Tiatira,
A todos los que no tenéis esa doctrina, no os impondré otra carga. Retenid lo que tenéis hasta que yo venga. Aquí quiero que observes algo importante. Jesús no le pide a la mayoría fiel de Tiatira que haga algo extraordinario. Les dice que retengan lo que ya tienen. La fidelidad no siempre es avanzar. A veces, es simplemente no soltar lo que ya se sabe que es verdad. No ceder terreno cuando la presión es intensa. No confundir la adaptación necesaria con la capitulación ante lo que destruye. Sardis. La ciudad con reputación de estar viva, pero que está muerta. Esta paradoja lleva consigo un peso particular. Sardis había sido una de las ciudades más grandes y poderosas de Asia en el período persa. En el tiempo de Juan era próspera, pero vivía de la gloria de un pasado que ya no existía. Y la comunidad en Sardis tiene el mismo problema. Una reputación que ya no refleja la realidad interior. Obras incompletas delante de Dios. Un nombre que es vivo pero que encubre una realidad de muerte espiritual. Y sin embargo, dice Jesús, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Las vestiduras blancas en el libro de Apocalipsis son consistentemente el símbolo de la pureza que viene de Dios, no de los méritos propios, sino de la gracia que transforma. En medio de una comunidad casi completamente aletargada, hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente. Eso también es parte del mensaje del libro, Filadelfia, la ciudad del amor fraterno, cuyo nombre literalmente significa eso en griego. Esta es la segunda comunidad que no recibe reprensión alguna. Jesús les dice que ha puesto delante de ellos una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienen poca fuerza, han guardado su palabra y no han negado su nombre. La poca fuerza no es un problema. La poca fuerza con fidelidad es suficiente. Dios no trabaja con ejércitos invencibles, sino con personas que simplemente no sueltan lo que saben que es verdad. Y la promesa a la comunidad de Filadelfia incluye algo que resuena de manera particular. Los haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán fuera. Y escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Esta imagen de escribir nombres sobre las personas conecta con la visión del capítulo 21. La identidad definitiva de los fieles no es la que el imperio les asigna, es la que Dios escribe sobre ellos. La Odisea, la última carta y probablemente la más conocida. La comunidad tibia, ni fría ni caliente. Y Jesús dice que la vomitará de su boca. Esta imagen fuerte ha sido leída a veces como señal del disgusto de Dios, pero en el contexto geográfico tiene una dimensión concreta que cambia su significado. La Odisea estaba ubicada entre dos ciudades. Hierápolis, famosa por sus aguas termales calientes con propiedades medicinales, y Colosas, conocida por sus aguas frías y refrescantes. El agua de la Odisea llegaba desde Hierápolis a través de acueductos, y para cuando llegaba ya estaba tibia, ni medicinal, ni refrescante, simplemente inutilizable. La tibieza no es una imagen de indiferencia espiritual abstracta, sino de agua que ha perdido su función específica. Y sin embargo, la carta a la Odisea contiene una de las imágenes más hermosas de todo el libro. Jesús dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». La puerta en esta imagen es la puerta de adentro, la puerta interior de alguien que se ha acostumbrado a funcionar sin la presencia viva, y el que llama no está amenazando, está esperando, con paciencia que solo puede venir del amor. La cenar juntos, el compartir la mesa, era en el mundo antiguo el símbolo más íntimo de la comunión y la amistad. Al terminar las 7 cartas, algo cambia en el ritmo del texto. Juan escribe, «Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la voz que había oído antes, como de trompeta, dijo, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». La puerta abierta es el umbral entre la tierra y el cielo,
entre lo que vemos y lo que es real de una manera más profunda. Y Juan sube, y lo que ve allá arriba va a ocupar el resto del libro. Es la visión del trono. Imagina que estás en una sala oscura y de repente alguien descorre una cortina enorme y detrás hay un sol. Así es la visión del capítulo 4. Juan ve un trono en el cielo, y sobre el trono, alguien cuyo aspecto es semejante a una piedra de jaspe y de cornerina. El jaspe en el mundo antiguo era una piedra de color verde brillante, símbolo de vida. La cornerina era rojiza, el color de la sangre, de la vida humana. Dios aparece como una presencia que concentra la vida en todas sus formas. Y alrededor del trono hay un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, el color de la naturaleza, de la promesa de Noé, de la alianza que nunca se rompe. 24 ancianos sentados alrededor del trono, vestidos de blanco, con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos representan la totalidad del pueblo de Dios, 12 por las 12 tribus de Israel y 12 por los 12 apóstoles, el Antiguo y el Nuevo Testamento, reunidos en adoración, y 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás, similares a los querubines de Ezequiel y a los serafines de Isaías, que no cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el Trisagio. El 3 veces Santo es la canción más antigua del cosmos, la que los seres más cercanos a Dios cantan sin pausa. Y cuando ellos cantan, los 24 ancianos caen de sus tronos y arrojan sus coronas delante del trono. Esta imagen es poderosa. Personas que tienen coronas, que tienen autoridad, que tienen poder, las arrojan al suelo porque toda autoridad humana es insignificante ante la realidad del que está en el trono. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que existe, existe por voluntad de Dios. Esta no es una afirmación teológica abstracta, es una declaración política en el contexto del libro, porque el César también reclamaba ser el origen del orden del mundo, el garante de la paz, el sustentador de la vida romana. Apocalipsis dice: no, el único origen de todo es el que está en ese trono. Y todo poder derivado, incluido el de Roma, es exactamente eso, derivado, provisional, destinado a terminar. El capítulo 5 introduce el giro dramático que da sentido a todo lo que sigue. Juan ve en la mano derecha del que está en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y un ángel anuncia con gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y Juan llora mucho porque nadie era hallado digno de abrir el libro. El libro sellado es, en el contexto del mundo antiguo, un testamento, un contrato, un documento oficial que nadie puede ejecutar hasta que sea abierto por alguien autorizado. En la cultura romana, los testamentos se sellaban con 7 sellos, uno por cada testigo. Este libro contiene el plan de Dios para la historia, la redención de lo que ha sido roto, el cumplimiento de todas las promesas, y nadie en todo el universo es digno de abrirlo. Y Juan llora. ¿Cuántas veces hemos llorado también nosotros ante el estado del mundo? Ante el sufrimiento que no tiene explicación, ante la injusticia que no encuentra corrección, ante la historia que parece girar en círculos sin resolverse. El llanto de Juan es el llanto de todos los que han esperado. Y entonces uno de los ancianos le dice: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de Judá. La imagen antigua de poder real, de autoridad davídica, de la promesa mesiánica que viene desde Génesis, cuando Jacob dice que el cetro no se apartará de Judá. Y Juan se da la vuelta para ver al león. Y lo que ve es esto: un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos.
no un león, sino un cordero. Y no un cordero triunfante, sino un cordero que lleva las marcas de haber sido sacrificado. Este es el corazón teológico de todo el libro. El poder de Dios se manifiesta no a través de la violencia que derrota, sino a través del sacrificio que transforma. El león vence siendo el cordero. La victoria ya ha sido ganada en la cruz. Lo que viene en el resto del libro no es la conquista de Dios comenzando, sino el despliegue de una victoria que ya existe. El cordero tiene 7 cuernos, totalidad de poder, y 7 ojos, totalidad de conocimiento, y toma el libro de la mano del que está en el trono. Y cuando lo toma, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos caen delante del cordero y cantan un cántico nuevo. El cántico nuevo es siempre en la Escritura, el cántico del cumplimiento, el cántico que solo puede cantarse después de que algo decisivo ha ocurrido. Y lo que cantan es esto: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Aquí quiero que te detengas un momento. Todo linaje y lengua y pueblo y nación. La redención del Cordero no tiene fronteras étnicas, nacionales, lingüísticas o culturales. El Imperio Romano dividía el mundo entre romanos y bárbaros, entre ciudadanos y no ciudadanos. El Cántico del Cielo dice que la sangre del Cordero cruza todas esas líneas sin excepción. Y luego Juan escucha la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era miríadas de miríadas y miles de miles, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 atributos, la plenitud perfecta de todo lo que puede ser dado. Y luego la visión se expande a todo el universo, todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar. Dice: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, el universo entero en adoración. Esa es la imagen que Juan establece antes de que comiencen los juicios. No para aterrar, sino para orientar. Lo que viene a continuación, los sellos, las trompetas, las copas, todo ocurre dentro de esta realidad, la realidad de un Dios que ya reina, de un Cordero que ya ha vencido, de un coro cósmico que ya canta. Los 7 sellos comienzan en el capítulo 6. El Cordero abre el primer sello, y Juan oye a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven. Y vio un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El jinete del caballo blanco ha generado debates interminables. Algunos lo identifican con Cristo, otros con el Anticristo, otros con la conquista romana. En el contexto del libro, donde se abren 4 sellos que representan fuerzas que actúan en la historia, esta figura representa el poder de la conquista. El arco era el arma característica de los partos, el gran enemigo oriental de Roma que terrorificaba el imperio. La corona en griego es Stéfanos, la corona del vencedor, no la corona real. Y sale venciendo y para vencer. Una frase que sugiere una acción en curso, no un evento puntual. El segundo sello trae un caballo rojo, y a su jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra, para que se matasen unos a otros. La guerra, como realidad histórica constante. El tercer sello trae un caballo negro con un jinete que lleva una balanza, y una voz que dice: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Un denario era el salario de un día completo de trabajo. Esto describe un estado de escasez severa, donde el trabajador puede apenas alimentarse. El aceite y el vino, productos de lujo, permanecen protegidos. Es la imagen de la desigualdad económica como consecuencia natural de la guerra y el caos, una imagen que cualquier ciudad bajo conflicto o dominación imperial reconocería inmediatamente.
El cuarto sello trae un caballo amarillo, pálido, el color del cadáver. Su jinete se llama Muerte, y el Hades lo sigue. Se les da poder para matar sobre la cuarta parte de la tierra, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Los 4 jinetes no son profecías de eventos específicos futuros, son la síntesis de las formas en que la historia humana produce sufrimiento cuando se aparta de Dios. La conquista que genera dominio, la guerra que genera violencia, el colapso económico que genera hambre, y la muerte que sigue a todas ellas. Juan le está poniendo nombre e imagen a lo que sus lectores ya estaban viviendo, para decirles, esto no está fuera del conocimiento de Dios. Esto está dentro del libro que el Cordero abre. El quinto sello es diferente. Ya no hay un jinete. Juan ve debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y claman con gran voz, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dan vestiduras blancas, y se les dice que esperen un poco más, hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos. Esta es una de las escenas más profundamente humanas del libro. Las almas de los mártires no están en silencio, ni en un estado de beatífica indiferencia ante el sufrimiento. Están clamando, están preguntando, ¿hasta cuándo? Este es el clamor de los salmos, es el clamor de Job, es el clamor de toda persona que ha visto injusticia y ha pedido explicación. Y Dios no los silencia. Les da vestiduras blancas, les reconoce su situación y les pide que esperen. El tiempo importa. El número importa. La historia tiene una forma. El sexto sello produce una sacudida cósmica, un gran terremoto. El sol se vuelve negro como tela de silicio, la luna como sangre. Las estrellas caen al cielo como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. El cielo se enrolla como un pergamino. Montes y archipiélagos son movidos. Y todos, desde los reyes de la tierra hasta los esclavos, se esconden en las cuevas y claman a los montes. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Este lenguaje viene directamente de los profetas hebreos. Isaías usa exactamente esta imaginería para describir el juicio sobre Babilonia y sobre la soberbia humana. No es una predicción literal del fin del sistema solar. Es el lenguaje del desmoronamiento del orden establecido. El imperio parece eterno, pero no lo es. La estructura del poder que parece sólida como las montañas se moverá cuando la realidad de Dios se manifieste plenamente. Y la pregunta que hacen los poderosos al final de este sello es devastadora en su honestidad. ¿Quién podrá sostenerse en pie? No hay respuesta inmediata. El capítulo 7 viene como una pausa antes de que se abra el séptimo sello. Y esa pausa es intencionada. El capítulo 7 comienza con 4 ángeles que retienen los 4 vientos de la tierra para que no dañen nada mientras se sella a los siervos de Dios. El sello en sus frentes no es un número de identificación, sino una marca de protección que evoca el signo que Dios mandó poner sobre los fieles antes del juicio sobre Jerusalén en el libro de Ezequiel. Juan escucha el número de los sellados, 144,000, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí comienzan las interpretaciones que han generado sectas enteras. El número 144,000 ha sido tomado por algunos como un número literal de salvados. Pero en el lenguaje simbólico del libro, 12 por 12 por 1000 es la imagen de la completud perfecta multiplicada por sí misma al punto máximo. No es una cifra de límite, sino de totalidad. Y cuando Juan se da vuelta para ver a los que han sido sellados, ve una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas. Escucha el número, 144,000. Ve la realidad, una multitud incontable. Esto es lo que Juan hace constantemente en el libro.
Escucha una cosa y ve otra, y las dos son el mismo misterio desde dos ángulos distintos, como escuchó al león y vio al cordero. El número sellado y la multitud incontable son el mismo pueblo visto desde la promesa de Dios y desde la realidad cumplida de esa promesa. La multitud está vestida de blanco, con palmas en las manos, y clama en voz alta: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y uno de los ancianos pregunta a Juan: ¿quiénes son estos de ropas blancas y de dónde han venido? Y Juan responde: Señor, tú lo sabes. Y el anciano dice: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han lavado sus ropas en la sangre. Permítete detenerte en esa imagen. La sangre normalmente mancha. La sangre normalmente hace impuro lo que toca. Pero aquí la sangre del Cordero hace blancas las ropas manchadas. Es la inversión más radical posible de la lógica del mundo. La misma inversión que convierte la derrota de la cruz en la victoria de la resurrección. Y estos que han salido de la tribulación, no a pesar de ella, sino a través de ella, ahora están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta promesa, esta imagen final del capítulo 7, es una de las más hermosas de toda la Escritura. La imagen de Dios enjugando lágrimas. No eliminando el dolor del pasado como si no hubiera ocurrido, sino estando presente, tocando, secando. Es una imagen de intimidad tan profunda que trasciende cualquier argumento teológico. El Dios del universo toca con su mano la mejilla de quien ha llorado. Y entonces el Cordero abre el séptimo sello. Y hubo silencio en el cielo como por media hora. El silencio, después de toda la actividad, toda la adoración, todos los clamores, el silencio. La media hora no es un periodo medible, sino la imagen de una pausa de peso incomprensible, como el momento antes de que algo decisivo ocurra. Y en ese silencio, se preparan los ángeles con las 7 trompetas. Pero antes, otro ángel viene con un incensario de oro, y se le da mucho incienso para que lo ofrezca junto con las oraciones de todos los santos. Y el humo del incienso sube delante de Dios, con las oraciones de los santos. Las oraciones. Las oraciones de las personas que oran desde el sufrimiento, desde la confusión, desde el dolor sin respuesta, suben junto con el incienso al trono de Dios. No se pierden, no se evaporan en el aire. Llegan. Y el ángel toma el incensario y lo llena con fuego del altar y lo lanza a la tierra. Y se producen truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Las oraciones de los santos mueven el cielo. Esa es la teología del incensario. Lo que parece débil desde abajo, el clamor de personas sin poder, tiene peso delante del trono. Mueve cosas, hace caer fuego, transforma la historia. Las 7 trompetas ocupan los capítulos 8 y 9. Las trompetas en la tradición bíblica siempre anuncian algo, convocan, advierten, declaran. En el contexto del Éxodo, las plagas de Egipto son el modelo que Juan usa conscientemente. Las primeras 4 trompetas afectan la tierra, el mar, los ríos y el sol, de manera similar a como las plagas afectaron los elementos naturales de Egipto. Pero aquí hay una diferencia crucial. Cada juicio afecta solo la tercera parte, no la totalidad. La parcialidad es intencionada. Estos no son juicios finales, sino advertencias. Son llamadas al arrepentimiento, no ejecuciones definitivas. Cuando suena la primera trompeta, cae granizo y fuego mezclados con sangre, y se quema la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. La segunda trompeta hace que algo como una gran montaña ardiendo sea lanzada al mar, y la tercera parte del mar se convierte en sangre.
La tercera trompeta hace caer del cielo una estrella ardiente llamada ajenjo que amarga la tercera parte de las aguas. La cuarta trompeta afecta el sol, la luna y las estrellas, oscureciendo la tercera parte de cada uno. Y luego un águila vuela por en medio del cielo, y dice en voz alta: «Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, porque todavía faltan 3 ángeles que van a tocar las trompetas, los 3 ayes». Una advertencia dentro de la advertencia. Las primeras 4 trompetas han afectado el mundo natural. Las 3 que siguen van a afectar directamente a la humanidad. La quinta trompeta abre el pozo del abismo y salen langostas, pero no son langostas ordinarias. Tienen poder como escorpiones de la tierra. No dañan la hierba sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Su apariencia es como caballos preparados para la guerra, con coronas de oro en la cabeza, rostros humanos, cabellos de mujer, dientes de leones, corazas de hierro, alas que suenan como carros con caballos corriendo a la batalla. Su rey es el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón, y en griego Apolión, destrucción. Esta descripción surreal no debe leerse como la descripción de criaturas físicas, sino como el retrato de una fuerza destructiva que opera en el interior de los seres humanos que se han apartado de Dios. El tormento que producen no es físico sino interior, tan intenso que las personas buscarán la muerte y no la encontrarán. Esto es la descripción de la desesperación, del vacío que produce vivir alejado de la realidad de Dios. La sexta trompeta libera a 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. El Éufrates era la frontera oriental del Imperio Romano, el lugar desde donde podían venir los partos, el gran ejército amenazador. Y sale un ejército de 200 millones de jinetes, con caballos que tienen cabezas de leones, y de cuyas bocas sale fuego, humo y azufre, y la tercera parte de la humanidad muere. Pero entonces viene algo inesperado. Después de todo este juicio, Juan escribe: «Y los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron. No se arrepintieron de sus obras, ni de adorar a demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos». El juicio sin arrepentimiento. Esta es la tragedia que el libro documenta. No la crueldad de Dios, sino la dureza del corazón humano que puede ver la advertencia y elegir no cambiar. Las plagas no producen automáticamente conversión, solo revelan la dirección que el corazón ya había elegido. Antes de que suene la séptima trompeta, hay otro interludio. Un ángel poderoso desciende del cielo envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego, y en su mano un pequeño libro abierto. Este ángel pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y grita con voz como de rugido de leones. Y cuando grita, 7 truenos emiten sus voces. Y Juan está a punto de escribir lo que dijeron los 7 truenos cuando una voz del cielo le dice: «Sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas». Este es uno de los momentos más desconcertantes del libro, y al mismo tiempo uno de los más honestos. Juan recibe una revelación que no está autorizado a registrar. Hay cosas que Dios conoce, y que los humanos no están destinados a saber todavía. El misterio no es el enemigo de la fe, es parte de su textura. Y Juan obedece, no especula, no inventa, sella. El ángel jura que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él toque la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El plan que viene desde los profetas, desde Amós y Jeremías, y Ezequiel y Daniel, llega a su cumplimiento. No es un plan nuevo, es el mismo plan, visto ahora desde su conclusión. Y Juan come el pequeño libro. El ángel se lo ofrece y le dice que lo coma, que será dulce como la miel en su boca pero amargo en su vientre. Y Juan lo come, y es exactamente así, dulce y amargo. La revelación de Dios tiene siempre estas 2 dimensiones. Es gloriosa en lo que muestra de Dios,
Es dolorosa en lo que muestra de la condición humana y del costo del amor divino. Luego Juan recibe una caña y es comisionado a medir el templo de Dios. Medir en el lenguaje profético siempre significa preservar, proteger, y se le dice que no mida el atrio exterior porque ha sido entregado a los gentiles que hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. 3 años y medio. Este período aparece en el libro de Daniel como el tiempo de tribulación bajo la opresión de Antíoco Epífanes, quien profanó el templo en el siglo II a.C. Juan lo usa como imagen de un período limitado de sufrimiento bajo el poder del imperio, y durante ese tiempo actuarán los dos testigos, con poderes que recuerdan a Moisés y a Elías, que cierran el cielo para que no llueva, que convierten el agua en sangre, que hieren a la tierra con toda plaga. Son las dos figuras arquetípicas de la ley y los profetas, ahora representando a la comunidad que da testimonio fiel incluso bajo presión. Cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo los mata, y sus cuerpos quedan en la calle de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Esta última frase identifica a la gran ciudad. Es Jerusalén, que en el tiempo de Juan había rechazado al Mesías y era vista como participante del sistema de opresión. Pero al mismo tiempo, dice donde también su Señor fue crucificado, que es un reconocimiento de que el lugar del sufrimiento es también el lugar de la redención. No hay lugar completamente perdido. Los pueblos de la tierra se regocijan ante la muerte de los dos testigos, pero al cabo de 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entra en ellos y se levantan, y sube al cielo en una nube ante los ojos de sus enemigos. La resurrección es el patrón que se repite. Lo que el poder del mundo mata, Dios lo resucita, y entonces suena la 7ª trompeta, y en el cielo se escuchan grandes voces que dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos caen sobre sus rostros y adoran a Dios, diciéndole: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El reino ha llegado, no va a llegar, ha llegado. La 7ª trompeta anuncia algo que ya está ocurriendo en la dimensión donde Dios reina. El despliegue que viene no es el establecimiento del reino, sino su consumación visible. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se hizo visible en el templo. Relámpagos, voces, truenos, terremoto y granizo. El arca del pacto que había desaparecido cuando Babilonia destruyó el primer templo, que los israelitas habían buscado y lamentado, aparece en el templo celestial. No había sido destruida. Estaba ahí todo el tiempo, en el templo que está más allá de todos los templos construidos por manos humanas. El capítulo 12 introduce lo que algunos estudiosos llaman el corazón mitológico del Apocalipsis, aunque la palabra mitológico aquí no significa falso, sino narrativo a gran escala, que habla de realidades cósmicas, usando el lenguaje de la historia sagrada. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas, embarazada, clamando con dolores de parto. La mujer es Israel, el pueblo de Dios que da a luz al Mesías. Los 12 estrellas son las 12 tribus. Y un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas en sus cabezas está esperando para devorar al niño en cuanto nazca, el dragón. Su identificación viene unas pocas líneas después. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. La serpiente del Génesis, el adversario, ahora revelado en toda su dimensión. Y arrastra con su cola la 3ª parte de las estrellas del cielo, y las lanza a la tierra. La caída de los ángeles rebeldes, referida aquí en una imagen comprimida. Pero el niño nace, y es arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huye al desierto donde Dios la ha preparado un lugar para ser alimentada por 1260 días. El mismo periodo de 3 años y medio, el tiempo limitado de protección divina en medio de la persecución,
y luego la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, y el dragón y sus ángeles no prevalecen, y ya no se halla lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue lanzado, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue lanzado a la tierra. Y una voz en el cielo proclama: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La triple manera de vencer: por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, por el desprecio de la propia vida hasta la muerte. Esto no es una estrategia militar, es una descripción de la vida del discípulo que permanece fiel. La victoria ya fue ganada en el sacrificio del Cordero, el testimonio personal la proclama, y la disposición a morir, antes que negar la verdad, la consolida. Y el dragón, lleno de ira, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los que guardan y los que testifican. Esos son los que el dragón persigue. Los que están quietos, los que no hacen nada visible, no le preocupan. Los fieles activos son su objetivo. El capítulo 13 introduce las dos bestias, que son las figuras más discutidas del libro junto con el número 666. La primera bestia sale del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas y diademas sobre los cuernos. Su descripción combina a las 4 bestias del libro de Daniel en una sola figura, lo que señala que esta bestia representa la suma de todos los imperios opresores de la historia. Pero en el contexto inmediato de Juan, representa claramente a Roma. El dragón le da su poder, su trono y gran autoridad. El imperio romano no opera por su propia fuerza, opera con el poder que le ha delegado el adversario. Esta es una declaración política sin ambigüedades, y toda la tierra se maravilla y sigue a la bestia, adorando al dragón porque ha dado autoridad a la bestia, y adorando a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? La pregunta que hace el mundo que adora a la bestia es la misma que en el Éxodo el nombre de Miguel responde, porque Miguel en hebreo significa precisamente ¿quién como Dios? El imperio parece invencible, el dragón parece invencible, pero hay uno que supera toda comparación, y se le da a la bestia boca que habla grandes cosas y blasfemias, y se le da autoridad para actuar 42 meses, el mismo periodo, y abre su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo, y se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. El que tenga oído, oiga. Si alguno ha de ir en cautiverio, al cautiverio va. Si alguno mata con la espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia. No la resistencia armada, no la revolución política, la paciencia, la persistencia, la fidelidad que no colapsa cuando la bestia vence temporalmente. Los santos no responden a la bestia con sus mismas armas, responden con lo único que el dragón no puede imitar: la fidelidad al Cordero. La segunda bestia sale de la tierra. Tiene 2 cuernos como un cordero, pero habla como el dragón. Parece manso, pero es la voz del adversario. Hace grandes señales, hace descender fuego del cielo, engaña a los habitantes de la tierra, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Esta segunda bestia representa el culto imperial, el sistema religioso que sostiene al imperio, el sacerdocio que administra los templos del César, que exige la adoración, que presiona con las señales y los milagros a someterse al sistema. La marca de la bestia
Es el contrapunto del sello de Dios. Así como el sello de Dios en la frente de los fieles significa pertenencia y protección divina, la marca de la bestia en la frente, o la mano, significa pertenencia al sistema imperial. En el mundo romano, ciertos esclavos y soldados llevaban marcas que señalaban a quién pertenecían. La marca de la bestia es la señal de pertenencia al imperio, la señal de que uno ha elegido adorar al poder humano antes que al Dios del universo. Y aquí viene el número. 666. Juan dice que esto requiere sabiduría, y que el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y el número es 666. La gematría era una práctica común en el mundo antiguo, en que a las letras se les asignaba un valor numérico. El nombre de una persona podía expresarse como la suma de sus letras. Juan está usando esta práctica que sus lectores conocían perfectamente, y en gematría hebrea, el nombre Nerón César, escrito en hebreo, suma exactamente 666. Nerón, el emperador que persiguió a los primeros cristianos, que ejecutó a Pablo y a Pedro, que incendió Roma y culpó a los cristianos, bajo cuyo reinado Juan mismo había sido testigo de horrores. La bestia tiene nombre, y Juan lo está diciendo de una manera que sus lectores entendían, pero que el imperio no podía usar como evidencia en su contra. El 6, en el lenguaje simbólico del libro, es el número del hombre que alcanza, pero nunca llega al 7, que es la completud divina. 666 es el número del hombre elevado a la máxima potencia, el intento de ser Dios sin serlo, el poder humano que se declara absoluto y sigue siendo radicalmente insuficiente. El capítulo 14 es una pausa de esperanza en el centro del libro. Juan ve al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. No la marca de la bestia, el nombre del Padre. Estos son los que no se contaminaron, los que siguen al Cordero a donde quiera que va, y cantan un cántico nuevo que nadie podía aprender, sino los 144,000 que habían sido redimidos de entre los de la tierra. Un cántico que solo puede cantarse desde adentro de la experiencia de la fidelidad. No es un conocimiento intelectual, sino una memoria vivida. Y 3 ángeles vuelan por en medio del cielo, con mensajes de urgencia. El primero proclama el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con voz fuerte. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El segundo dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. El tercero advierte que quien adore a la bestia y reciba su marca, beberá del vino de la ira de Dios, que no tiene mezcla, que está puro en el cáliz de su ira. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y una voz del cielo dice, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras los siguen. Sus obras los siguen, no se pierden, no desaparecen. Lo que hacemos en fidelidad al Cordero, en amor a los demás, en testimonio honesto, en perseverancia cuando todo presiona en sentido contrario, todo eso nos sigue, tiene peso eterno. Luego Juan ve a alguien semejante al Hijo del Hombre sobre una nube blanca, con una corona de oro en la cabeza y una hoz en la mano. Y la tierra es segada, y los ángeles segarán la cosecha de la tierra, la vendimia, el lagar de la ira de Dios, el río de sangre que llega hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esta imagen de la vendimia del juicio viene de Joel, del profeta que habla del día del Señor como una cosecha. El juicio no es arbitrario ni caprichoso. Es el resultado natural de lo que ha crecido. Una cosecha recoge lo que se plantó, y aquí se planta a escala de imperios. Los capítulos 15 y 16 presentan las 7 últimas plagas, las 7 copas de la ira de Dios, que completan el juicio. Antes de que comiencen, Juan ve en el cielo una señal grande y admirable: 7 ángeles con las 7 plagas postreras.
Pero primero, otra pausa de adoración. Los vencedores de la bestia están sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, con arpas de Dios en sus manos, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés es el himno del Éxodo, el cántico que Israel cantó a orillas del Mar Rojo después de cruzarlo, y el cántico del Cordero es el himno del nuevo Éxodo, la liberación definitiva. Ambos son el mismo canto desde dos momentos de la misma historia. Las 7 copas son vertidas sobre la tierra, el mar, los ríos, el sol, el trono de la bestia, el Éufrates y el aire. Cada copa produce un juicio más total que las trompetas, ya no la tercera parte sino la totalidad. Úlceras malignas en los que tienen la marca de la bestia, el mar convertido en sangre como de muerto, las aguas de los ríos convertidas en sangre, el sol que abrasa con fuego, oscuridad sobre el trono de la bestia, el Éufrates seco para preparar el camino de los reyes del oriente, y la copa final sobre el aire, con truenos y voces y relámpagos, y un terremoto tan grande que no había sido desde que los hombres estaban sobre la tierra, y la gran ciudad se divide en 3 partes, y Babilonia la grande viene en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Babilonia. El nombre aparece sin definición en el texto, porque las primeras audiencias se entendían perfectamente. En la literatura judía del primer siglo, Babilonia era el nombre en código para Roma. Ambas habían destruido el templo, ambas habían exiliado al pueblo, ambas habían exigido sometimiento total. Y en los Evangelios, Pedro termina su primera carta saludando desde Babilonia, desde Roma, usando exactamente este código. Los capítulos 17 y 18 son la gran lamentación sobre Babilonia, sobre Roma, sobre el sistema de poder que vive de la opresión. Un ángel lleva a Juan al desierto y le muestra a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer está vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas y perlas, con una copa de oro en la mano llena de las abominaciones e inmundicias de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, la mujer ebria de la sangre de los santos, Roma como una figura femenina, porque en el mundo romano, Roma, la diosa personificación del imperio, era exactamente eso, una figura femenina. Las monedas la representaban como una mujer coronada. Juan invierte la imagen gloriosa del imperio y muestra lo que está debajo, una mujer borracha con sangre inocente, un sistema que se sostiene sobre el cadáver de los que no se someten. Y el ángel explica las 7 cabezas como 7 montes, sobre los que la mujer está sentada. Roma era famosa como la ciudad sobre 7 colinas. Nadie que viviera en el imperio en el primer siglo necesitaba un comentario para entender esta imagen. El capítulo 18 es un lamento poético de una belleza oscura. Voces en el cielo proclaman la caída de Babilonia. Y luego los reyes de la tierra, los mercaderes, los marineros, todos los que se enriquecieron con su comercio, lloran desde lejos mirando el humo de su incendio. Sus lamentos son detallados. Listan todas las mercancías con que Babilonia comerciaba: oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, carne de animales, caballos, carros, cuerpos y almas de hombres. Cuerpos y almas de hombres. La economía del imperio era una economía de esclavitud. El comercio más rentable era el de seres humanos. Y Juan lista esto sin eufemismos, al final de la lista, como el punto más grave de toda la acusación. Y una voz del cielo dice: Alégrense sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y la voz de arpistas, músicos, flautistas y trompetistas
no se oirá más en ti, y el artífice de ningún oficio se hallará más en ti. La luz de una lámpara no alumbrará más en ti. La voz del esposo y de la esposa no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, porque en tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. La imagen de la piedra de molino arrojada al mar viene de Jeremías, que mandó arrojar el libro de su profecía al Éufrates, como señal de que así sería hundida Babilonia. Juan está conectando a Jeremías con el presente. El mensaje profético no era solo para la Babilonia del siglo VI a.C. Hablaba de todos los sistemas que operan como Babilonia, que acumulan poder sobre la sangre de los inocentes. El capítulo 19 comienza con la mayor explosión de alabanza del libro. Una gran voz de una gran multitud en el cielo clama, ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y de nuevo dicen, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! En hebreo, alabada ha, ahija tabluach. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento que esta palabra aparece, y aparece 4 veces en este capítulo. La celebración es la respuesta correcta ante la caída del sistema de opresión. No la glotonería ni la venganza personal, sino la alabanza de un Dios que hace justicia. Y el ángel dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, la cena de bodas, el banquete nupcial. Jesús habló de esto en las parábolas. El Cordero se casa con su novia, que es la Iglesia, el pueblo fiel que ha perseverado. Y la novia se vistió de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La justicia de los santos es el vestido de la novia. No una justicia imputada de manera abstracta, sino la justicia que se ha vivido, que ha tomado la forma de decisiones concretas de fidelidad en circunstancias difíciles. Los vestidos de la novia están hechos de la tela de su vida. Luego el cielo se abre y aparece un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Verdadero, y juzga y pelea con justicia. Sus ojos como llama de fuego. Muchas coronas. Su nombre escrito, que nadie conoce sino él. Vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Este jinete es Jesús, no el Jesús de las cartas a las iglesias, intimista y que llama a la puerta, sino el Jesús que viene a concluir la historia, cuyo nombre más profundo es la palabra, el Logos, el principio activo de Dios que habló en el Génesis y que ahora habla la palabra final. Y su ropa está teñida en sangre, la sangre del sacrificio ya cumplido antes de que se libre ninguna batalla. Los ejércitos del cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada de su boca, la palabra como arma de juicio. No un ejército armado con hierro y fuego, sino la irresistible verdad de Dios que deshace toda mentira. Y veo que un ángel está parado en el sol, y clama con gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, carnes de capitanes, carnes de poderosos, carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. La gran cena de Dios en contraste con la cena de las bodas del Cordero. 2 banquetes. Uno para los fieles, otro para los que han alimentado al sistema de la bestia. La imagen es dura pero honesta. Los que viven de alimentarse del poder y de la guerra terminan siendo pasto de los buitres. La bestia es tomada, y con ella el falso profeta. Los dos son lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Sus ejércitos son muertos con la espada que sale de la boca del jinete. El imperio, con todo su poder militar, cae ante la palabra. El capítulo 20 introduce la visión del milenio, quizás el pasaje más debatido de todo el libro. Un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena y apresa al dragón, la serpiente antigua, y lo encadena por 1000 años, y lo lanza al abismo, para que no engañe más a las naciones hasta que los 1000 años se cumplan. 1000 años. En el lenguaje simbólico del libro, 1000 es la imagen de un periodo completamente lleno, de una plenitud administrada. No necesariamente un calendario exacto, sino un periodo de reinado del Mesías entre la primera y la segunda venida, el tiempo en que la Iglesia reina con Cristo, en el sentido de que el Evangelio avanza y las naciones son alcanzadas. Los que fueron muertos por causa de la fe, los mártires, reinan con Cristo durante ese periodo. Al final de los 1000 años, Satanás es suelto de su prisión y sale a engañar a las naciones una vez más. Gog y Magog, nombres tomados de la profecía de Ezequiel que representan las fuerzas hostiles a Dios desde los confines de la tierra, se reúnen para la batalla final. Rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, y cae fuego del cielo y los devora. Y el diablo es lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El juicio final, el gran trono blanco, y el que está sentado en él, de delante de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El universo conocido no puede sostenerse ante la presencia del juez, y los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros, según sus obras. Los libros. En la tradición judía, Dios llevaba registros, no en sentido burocrático, sino en el sentido de que nada estaba olvidado. Cada decisión, cada acto, cada momento de fidelidad o de traición tenía peso y permanecía, y el libro de la vida era el registro de los que pertenecían al Cordero, cuyas obras expresaban esa pertenencia. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El destino final de la muerte es morir. El destino final del lugar de los muertos es cesar, porque donde Dios reina plenamente, la muerte no puede existir. Y luego, los capítulos finales, lo que viene después del juicio, la nueva creación. Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa adornada para su marido. Y oye una gran voz que dice: El tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No un cielo abstracto, donde las almas flotan. Un mundo nuevo donde Dios habita con los seres humanos. La dirección del movimiento no es que los humanos suban a Dios, sino que Dios desciende a los humanos. El tabernáculo de Dios está con los hombres. La tienda de campaña de Dios, el lugar donde Él habita, se instala definitivamente en medio de la humanidad redimida, y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Gratuitamente. La salvación no se gana, no se merece, no se negocia, se recibe. El agua de la vida de Dios en su plenitud, se ofrece sin precio. Y este que ofrece es el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, el que abarca toda la historia porque la precede y la sucede.
La Nueva Jerusalén es descrita con una belleza que desborda todo sistema de medidas humanas. Sus muros de jaspe, la ciudad misma de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro adornados con toda piedra preciosa, jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, ónice, cornerina, crisolito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto, amatista. Las 12 puertas, 12 perlas. La calle de la ciudad de oro puro, como vidrio transparente. El templo no está en la ciudad. Ese es uno de los detalles más significativos, porque el templo en el mundo antiguo era el lugar donde se encontraba la presencia de Dios, el espacio sagrado delimitado dentro del espacio profano. En la Nueva Jerusalén no hay templo, porque toda la ciudad es el templo. La presencia de Dios llena cada rincón. No hay espacio profano, porque no hay espacio que no sea de Dios. Y no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Las naciones. En la Nueva Jerusalén siguen existiendo las naciones, las diversidades, las culturas. No hay una uniformidad homogénea. Hay riqueza de lo particular dentro de la unidad de la presencia divina. Y los reyes traen su gloria y honor, lo que quiere decir que lo mejor de cada civilización, lo más noble de cada cultura, el fruto más precioso de cada esfuerzo humano en dirección hacia la verdad y la belleza, todo eso entra en la ciudad de Dios. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No habrá noche en la Nueva Jerusalén. La oscuridad, que en toda la Escritura es símbolo del dominio del adversario, del miedo, del no ser, no existe en el lugar donde Dios habita plenamente. Y me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida estaba en el jardín del Edén. La humanidad fue expulsada del jardín para que no tomara del árbol de la vida y viviera para siempre en su estado roto. El árbol desapareció de la historia bíblica después del Génesis. Y aquí reaparece, no en un jardín privado, sino en el centro de una ciudad, a ambos lados de un río, produciendo fruto cada mes y con hojas para la sanidad de las naciones. El Edén no regresa. Algo más grande que el Edén llega. El punto de llegada es mayor que el punto de partida. La nueva creación no es la restauración de lo que existía antes, sino el cumplimiento de lo que siempre estuvo prometido, la humanidad en comunión plena con su Creador, en una ciudad que es jardín y que es templo al mismo tiempo. Y ya no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ver su rostro. En el Antiguo Testamento, ver el rostro de Dios era imposible para el ser humano. Moisés vio su espalda. Los profetas vieron visiones que apenas podían describir. El rostro de Dios estaba más allá de lo que la condición humana podía soportar. Y en la nueva creación, ver su rostro es la experiencia normal de cada habitante de la ciudad. La presencia de Dios ya no quema, sino que ilumina. Y el ángel le dice a Juan: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y Juan cae a los pies del ángel para adorarle. Y el ángel le dice: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Esta pequeña escena importa. Juan,
El anciano que ha visto todo esto cae ante el mensajero, y el mensajero lo corrige. Adora a Dios. La grandeza de la visión no debe trasladarse al mensajero. La revelación siempre apunta más allá de sí misma, y el ángel dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, no selles. Al profeta Daniel se le dijo que sellara su libro, que guardara las palabras para el tiempo del fin. A Juan se le dice lo contrario: no lo selles. El tiempo del cumplimiento ya está en curso. Las palabras son para ahora, para los que escuchan, para los que pueden leer y guardar, y Jesús mismo habla en estas líneas finales. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, la raíz y el linaje. Jesús es anterior a David porque es la fuente de la que David mismo brotó, y es al mismo tiempo descendiente de David en su humanidad. La paradoja que está en el corazón del Evangelio. Dios que se hace hombre, el eterno que entra en el tiempo, la raíz que crece como árbol, la estrella de la mañana. Venus, la estrella que aparece antes del amanecer, que anuncia que la noche está terminando aunque todavía no ha llegado la luz del sol. Jesús se identifica con ese momento de transición, el momento en que la oscuridad ya está cediendo aunque el día pleno todavía no ha llegado. Es el tiempo en que vivimos, el tiempo entre la resurrección y la nueva creación. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye, diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El último llamado del libro no es una amenaza, no es una advertencia, es una invitación. Ven. El espíritu que inspira la escritura, la esposa que espera al esposo, los que ya han escuchado, todos dicen lo mismo: ven. Y el libro termina con la imagen del agua de la vida ofrecida sin precio, sin condición, sin mérito requerido. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Hay algo en esa última autocertificación que me parece profundamente honesto. Juan no dice que entendió todo. No dice que pudo explicar cada símbolo. Dice que oyó y vio, fue testigo, y que su primera respuesta fue postrarse. La revelación no produce arrogancia en quien la recibe, produce humildad. Después de todo lo que este libro contiene, después de los jinetes y las trompetas y las bestias y los juicios y la nueva Jerusalén, lo que queda en pie, como la postura más apropiada, es la adoración, no el análisis, aunque el análisis tiene su lugar, no el debate, aunque el debate es inevitable, la adoración. Porque lo que el libro revela en última instancia no es un sistema profético ni un calendario de eventos, sino un Dios que ama con una fidelidad que trasciende toda historia, que acompaña a su pueblo en cada momento de sufrimiento, que ya venció en el Cordero, y que un día hará visible para todos lo que ya es verdad en el cielo. Yo vine a Patmos como un prisionero, y lo que ocurrió en ese lugar de destierro se convirtió en la carta más larga y más profunda que jamás haya sido escrita para personas que sufren, no porque el sufrimiento sea hermoso en sí mismo, sino porque lo que está detrás del sufrimiento, lo que lo rodea sin destruirlo, lo que lo atraviesa y lo transforma, es mayor que todo lo que el ojo puede ver y el oído puede escuchar. El que tiene oído oiga. El tiempo está cerca. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro.